Bienvenidos amigos de Chéveres Dogs y de la Canofilia General al nuevo episodio de Seminarios Online, la sección formativa que te gusta y te mantiene activo en estos tiempos de pandemia. Y el día de hoy seguimos con el grupo 2 de la FCI y se lo vamos a dedicar en este momento a una raza muy importante, muy llamativa y muy molosa, como es el dogo de Burdeos. Y para esto hacemos conexión nuevamente con España, para hablar con el amigo Jesús Sánchez Pardo, reconocido juez de la Real Sociedad Canina Española y conocedor de esta raza. Así que bueno, vamos a dejarlo en él para que nos enseñe un poco más sobre la raza dogo de Burdeos el día de hoy. Así que bueno, criador, juez, especialista de esta raza, ¿quién más que Jesús Sánchez Pardo para que nos muestre esta iniciación al dogo de Burdeos? Así que desde ya te damos la bienvenida. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, estoy recuperado de mis pequeñas dolencias ya en condiciones de poder llevar a cabo el trabajo. Qué bueno, Jesús, en verdad que sí, agradecemos tu presencia el día de hoy y bueno, te deseamos todos los mejores éxitos a nivel de salud para que sigas recuperándote. Y bueno, Jesús, como lo dice esta lámina que tenemos aquí a continuación, cuéntanos un poco esa trayectoria que tienes dentro de la canofilia y dentro de la raza dogo Burdeos como tal también. Bueno, aquí he preparado un pequeño currículum, un par de fichas que habla de mi trayectoria como criador y como juez de esta raza, ¿no? Como criador empecé en el año 1982 con el afijo El Siscar, que es el que tengo. He sido presidente también del CEMA, Club Español de los Molosos de Arena, desde 1992 a 2007. Miembro del Consejo Directivo de la Timana desde 1994 hasta junio de 2018, y presidente desde su fundación en 2010 de Norton de Bordeaux, del Club de Inglaterra. Como juez internacional tengo 16 razas, que son dogo de Burdeos, bull mastiff, mastino napolitano, fila brasilero, tosa inu, dogo alemán, San Bernardo, mastín español, mastín del Pirineo, cadebou, alano español, dogo canario, boxer, bulldog inglés y doberman. Estas son, como observarás, son todas razas molosoides, porque es lo que a mí me gusta, y en las que me he especializado, ¿no? He juzgado en diversos países, en España, Portugal, Francia, Italia, Bélgica, Suiza. Bueno, todo esto está ahí y se puede ver. México, Estados Unidos, en todos los casos han sido monográficas y especializadas de la raza, además de alguna exposición internacional que también he juzgado en alguna ocasión. Y luego, pues como exposiciones importantes, yo destacaría las 4 veces que he juzgado la Nacional de Levante de Francia, los 2 campeonatos de Francia que he juzgado en París, las Atimanas de Francia, México e Italia, 2 veces, y la Eurodog de Bélgica y el Campeonato del Mundo de Milán 2015, en Italia. Esto es lo que puedo decir en cuanto a mi currículum. En cuanto a perros que hayan destacado, pues sí, he tenido 3 perros campeones del mundo, 2 perros campeones del club francés. Bueno, en España tengo alrededor de 40 campeones españoles, y bueno, pues en eso de las estadísticas soy un poco desastre, y otros muchos campeones en otros países donde he exportado perros. Y esto es lo que puedo decir como datos de mi trabajo dentro de la raza. Qué bueno, Jesús, en verdad que súper contento por tenerte el día de hoy con este currículo. Creo que estamos más que adecuados para tenerte el día de hoy, para tener esta introducción al dogo de Burdeos. Precisamente se está incorporando mi comoderador, el señor Carlos Trejo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te preparas el día de hoy para esta raza del grupo de tus amores? Saludos, Nelson. Saludos, Jesús. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Encantado de tenerte aquí entre nosotros también. Me alegro. Eres un amante de esta raza, ¿no?
Mira, yo soy criador, en realidad soy criador de boxer, pero para mí el grupo 2 en general es mi grupo. Ya, está o claro. sea, en general todos los perros de este grupo para mí son especiales. Siempre le pongo más atención en cualquier exposición que voy a los perros de este grupo y luego uno va buscando en otros grupos, pero para mí es el... Sí, es lo que me ocurre a mí también, es mi grupo preferido, vamos. Así es. Bueno, entonces ahora sí, Jesús, no te quitamos más tiempo, te damos todas las pantallas y micrófonos para pues disfrutar de esta presentación. He preparado unas fichas en PowerPoint. Algunas tendremos que pasarlas por alto porque si no nos llevará mucho tiempo también. Pero he querido hacerlas antes de iniciar el relato sobre el dogo de Burdeos. Desearía resaltar la importancia que tuvo en la realización de este trabajo y en la posterior edición y publicación del libro de los estándares en imágenes de las 6 razas que integran el Club Español de los Molosos de Arena, mi buen amigo Jesús Cano Clares, ya fallecido. Este hombre fue un pilar dentro de la junta directiva que yo presidí durante 15 años en las tareas del club y dejó quizá la obra más importante de la que nos sentimos más orgullosos, que es el libro de los estándares de las 6 razas que integran el club. El libro en su momento fue una primicia mundial y hoy en día todavía sigue siendo una herramienta de gran utilidad para aficionados y jueces que sean amantes de estas razas, ¿no? Esto está en poder del Club Español de los Molosos de Arena y si alguno de ustedes desea tenerlo, pues solamente tiene que dirigirse a este club y tendrán su ejemplar. Bueno, continuamos. Esto era de obligado cumplimiento, el ponerlo también, el origen del dogo de Burdeos, Francia, la fecha de validación del último estándar, 2008, la utilización, perro de guardia y defensa, y la clasificación de la FCI, perros de tipo pinches, bueno, todo esto figura en todos los estándares. Aquí tenemos un breve resumen histórico que aparece en el preámbulo de todos los sucesivos estándares de la raza y que doy por conocido por todos los aficionados a la misma. De este resumen conviene resaltar la época en la que empezaron a ser conocidos en la región de Aquitania, a mediados del siglo XIX, y la utilización que se les daba entonces como la guarda, la caza mayor y espectáculos circenses en los que luchaban contra jabalíes, osos y toros. En 1863 tuvo lugar la primera exposición canina en París, en la que los dogos de Burdeos aparecían por primera vez bajo el nombre actual, ya que hasta entonces habían aparecido pues, los 3 tipos que existían, que eran el tolosano, el parisino y el bordelés, que es el que dio origen al dogo actual. Durante el transcurso de las 2 guerras mundiales, la raza estuvo a punto de extinguirse. Y en 1960, un grupo de aficionados intentó recuperarla con el esfuerzo de todos ellos que no cejaron en su empeño hasta dar con la raza tal y como la conocemos ahora. Entre este grupo de aficionados estaba don Raymond Triquet, Maurice Luquet, Marie Van Kappel, Aberland, Colin Lepage, Michel Guignard, Jean Letendard y algunos otros que no cesaron en su empeño hasta dar a conocer la raza como la conocemos actualmente. A todos ellos les debemos nuestro agradecimiento por el esfuerzo que realizaron y en especial al profesor Triquet, que ha culminado su trabajo con la publicación de la saga del dogo de Burdeos, donde nos regala sus grandes conocimientos y experiencias con la raza y que es la base de este modesto trabajo que vamos a comentar.
Aquí tenemos los sucesivos estándares que se han ido publicando desde 1896 hasta 2008, que fue el último, y donde se llevó a cabo la última revisión que se hicieron, en la que se hicieron algunas precisiones respecto a los pliegues externos de la cara y de la trufa, los dientes incisivos y el color del manto. Todo ello incluido en el estándar actual de 2008, lo iremos viendo a continuación de forma detallada. En la recuperación del dogo de Burdeos, a principios del siglo XIX, tuvo gran importancia el perro de presa español o dogo de Burgos. En aquella época eran frecuentes los encuentros entre aficionados franceses y españoles a las peleas de perros, que aprovechaban los fines de semana para dar rienda suelta a su afición. Para ello, cruzaban de forma alternativa los Pirineos y, según consta en los documentos dejados por Kustler, mientras los españoles lo hacían con un grupo homogéneo de perros, los franceses lo hacían con una gran diversidad de tipos. Los franceses aprovecharon el tipo que utilizaban los españoles para realizar cruces con sus hembras y fueron consiguiendo unos mejores perros, que era el objetivo que perseguían, o sea, unos mejores dogos de Burdeos, que era lo que perseguían. Esto no quiere decir que nosotros, los españoles, tengamos mérito en la recuperación del dogo de Burdeos. El mérito lo tienen los franceses, que han sido constantes en su trabajo, y nosotros hemos contribuido en una pequeña medida, como es la aportación de sangre de este perro de presa español, pero también lo hicieron los ingleses con los bulldogs, con el Mastiff, los alemanes con el dogo de Hull y alguna otra raza más que se utilizó en un principio. Pero el verdadero mérito de la recuperación del dogo se lo debemos a nuestros amigos franceses. Aquí tenemos una prueba de este trabajo que realizaron los españoles. Es un cuadro de Manuel Castellano, realizado en la Plaza de Toros de Madrid en 1853. Esta foto se la facilité yo a don Raymond Triquet para su saga del dogo de Burdeos. En el cuadro original, aquí aparece solamente un ejemplar que es un prototipo muy parecido al dogo actual. Pero en el cuadro original aparece una reala de 4 o 5 ejemplares, todos homogéneos y muy parecidos al que nos ocupa en este momento. Este cuadro está en el Museo del Prado y como digo, pertenece a don Manuel Castellano. O sea, fue realizado por Manuel Castellano. Aquí entramos ya en lo que son los dogos actuales, dogos de Burdeos actuales. Aquí tenemos algunos buenos ejemplares que pueden servirnos de modelo para explicar algunas características de la raza. De todas ellas destacaría la buena definición de las cabezas de los ejemplares que figuran en primer y último lugar. La primera, vista de frente, es una cabeza de buen volumen y un trapecio excelentemente definido. La región craneal es ancha y alta, con una excelente inserción y porte de orejas, un buen stop, maseteros bien marcados, ojos de buena forma y color y bien separados. Hocico muy poderoso, con orificios nasales abiertos, suficientemente abiertos, no están muy abiertos. Se adivina una mandíbula inferior ancha y con los incisivos bien alineados. El segundo, vista la cabeza de perfil, es casi perfecta. Las orejas son ideales en cuanto a inserción y tamaño y porte. Stot muy acusado, excelente. Ojos de buena forma. Hocico con excelente longitud y profundidad. Y luego aparece el ejemplar de arriba, que nos puede servir para estar en posición de perfil. Nos puede servir para hablar de la línea
dorsolumbar del dogo de Burdeos. Estamos acostumbrados a ver grupas muy sobreelevadas y con angulaciones demasiado rectas. Bueno, pues este perro tiene una línea superior excelente, con la cruz bien marcada, la grupa con la oblicuidad necesaria, cola gruesa y bien extendida hasta el corvejón. Las angulaciones traseras son excelentes y con la musculatura bien definida. Y la línea inferior, pues también excelente, es decir, remonta desde el pecho, que es bien potente, hasta la parte de atrás, sin que se note, o sea, es una línea inferior casi perfecta, diría yo. La cabeza, el cuello y la osamenta también excelentes. En cuanto a la pareja de dogos de Burdeos que aparecen aquí, son hermanos de camada, macho y hembra, como pueden entenderse. Tienen un frontal excelente, cabezas muy típicas, muy trapezoidales, ojos de buena posición y color, hocicos poderosos y mandíbulas inferiores con incisivos muy bien alineados. Tienen un frontal excelente y, como digo, son. Los dos primeros que he citado pertenecen a finales del siglo pasado, la última década del siglo pasado. Y el macho de perfil y los dos hermanos ya corresponden a la primera decena del siglo actual. Pero son unos ejemplares que hoy en día darían mucha guerra en los rings de la exhibición. Aquí entramos con la apariencia general. Existe aquí, podemos ir leyendo también lo que dice el estándar, pero se nos puede hacer muy largo. Típicamente monozoide, braquicéfalo con cavilíneo. El dogo de Burdeos es un perro muy poderoso cuyo cuerpo está bien musculado y de conjunto armonioso. El cuerpo está más bien pegado al suelo, es decir, la distancia entre el esternón y el suelo es ligeramente inferior a la altura del pecho. Un perro fornido, atlético, imponente y de aspecto. Bueno, existe un principio en el juicio de los animales que dice nada debe destacarse, es decir, toda y cada una de las partes deben armonizar entre sí, de tal manera que ninguna atraiga la atención sobre las demás. El dogo de Burdeos se encuadra en el grupo de los brevilíneos, donde los elementos de anchura y grosor se imponen sobre los elementos de longitud. Es decir, debe haber un equilibrio entre la densidad ósea, la sustancia y el tamaño del cuerpo en relación con la altura. Es imprescindible que la altura del pecho sea ligeramente superior a la distancia entre el esternón y el suelo. Sin este requisito, un ejemplar no puede obtener la máxima calificación de excelente. Continuamos con la apariencia general. Aquí tenemos dos excelentes ejemplares de la época de la década de los 90. Podrán observar, son dos magníficos ejemplares. Proporciones importantes. El dogo de Burdeos, como hemos dicho, no es inscribible en un cuadrado. Eso dificultaría sus movimientos. No es tampoco una larga salchicha. Estos datos se obtuvieron en la exposición de Burdeos de 1993 por los señores Philippe Seruil, Gilbert Collas, Michel Guignard y Raymond Triquet. Midieron todos los perros presentes y esta proporción de 11 a 10 era constante. Aquí vemos la longitud del cuerpo, que es de 11 a 10, y la altura del pecho es superior a la mitad de la altura a la cruz. Más proporciones. Esta en relación al perímetro cefálico, que debe ser aproximadamente a la altura de la cruz. Y
la del caño nasal, que debe andar entre 1/3 y 1/4 de la longitud de la cabeza. Bueno, el perímetro cefálico debe estar siempre en armonía con el tronco. De nada sirve una cabeza típica y de gran volumen si va acompañada de un tronco ligero y una osamenta ligera. En cuanto a la longitud de la caña nasal, 1/4 es algo corto y 1/3 demasiado largo. Lo ideal se sitúa entre la 3ª y la 4ª parte de la longitud de la cabeza. Más proporciones, aquí he puesto 3 ejemplares que pueden ser ejemplo de lo que he dicho anteriormente. Temperamento y comportamiento. Esto también figura en todos los estándares, como antiguo perro de combate. El lobo de Burdeos es un buen perro guardián, lo cual asume con vigilancia y un gran valor, aunque sin agresividad. Es buen compañero, se muestra muy apegado a su amo y muy afectuoso. Es tranquilo, equilibrado y muestra un alto grado de respuesta excitadora. Por lo general tiene un carácter dominante el macho. El lobo de Burdeos psíquicamente es un perro súper equilibrado. A pesar de su aspecto huraño, es de una sensibilidad extrema. Suele encajar cualquier observación que le haga su dueño y, dependiendo de lo fuerte que ésta sea, puede entristecerle en menor o mayor medida. Yo he tenido perros que se han pasado 2 días sin hablarme por una pequeña llamada de atención. No es pendenciero. Puede convivir con otros perros, aunque los machos son dominantes y a veces pueden presentar problemas con algunos congéneres. De todas formas, cuando la situación lo requiere, suelen tener una respuesta adecuada. Es decir, no es un perro que dé un paso atrás cuando la situación lo requiera. Entramos en la cabeza. El contorno de la cabeza corresponde casi a la altura de la cruz. Puede ser un poco inferior o un poco superior. Esto significa que no es preciso seleccionar cabezas cuyos perímetros sobrepasen en gran medida la altura de la cruz, bajo el pretexto de que son espectaculares. Más bien cumplen el objetivo contrario, es decir, son monstruosas. Aquí tenemos la convergencia longitudinal de los ejes craneofaciales. Un buen ejemplo. Y 2 cabezas que ya hemos utilizado para explicar alguna otra cosa, pero que son la cabeza típica, fuerte y trapezoidal, con una expresión de esfinge dada por los ojos bien separados, el mentón bien marcado y la forma de los labios en V ensanchada. 2 buenas cabezas, excepcionales diría yo. La primera presenta una región craneal ancha y alta, con mejillas bien desarrolladas y limpias de pliegues y arrugas. Una buena inserción y porte de las orejas. Un excelente stop. Los ojos son de buena forma y color y bien separados entre sí. Hocico poderoso, con caras laterales netas, y fosas nasales bien abiertas. Mentón bien marcado, debajo del cual se adivina una mandíbula ancha y poderosa. La segunda, vista de perfil, también presenta unas líneas excepcionalmente bellas, con una excelente inserción y porte de orejas, una región craneal ancha y alta, un excelente stop, bien marcado, ojos de buena forma y color, hocico poderoso, con un leibar, llamamos leibar, aunque no lo es, no es el leibar del bulldog, bien marcado, que permite adivinar un buen prognatismo. Excelente dibujo del labio superior y bonitas arrugas.
Región facial, región craneal. Como dice el estándar, el perímetro cefálico debe ser aproximadamente a la altura a la cruz. Debemos de huir de las exageraciones y no buscar cabezas excesivamente voluminosas si no van acompañadas de un tronco y osamenta adecuadas. Lamentablemente, aún existen algunos, aunque pocos criadores, que buscan este tipo de cabezas, pretendiendo obtener notoriedad, pero lo que consiguen es el ejemplo contrario, es decir, no son bien recibidos en los reinos este tipo de perros. Región craneal. Su volumen y su forma son consecuencia del gran desarrollo de los huesos temporales, de los arcos superciliares, de los arcos cigomáticos y de la distancia entre las ramas del masilar inferior. La región superior del cráneo es ligeramente convexa. Más que el volumen, aquí debemos tener en cuenta las formas y la armonía de todas ellas entre sí. Por ejemplo, un cráneo ancho, pero con un stop insuficiente, o un hocico estrecho, afearía demasiado la expresión del ejemplar. Aquí la región superior del cráneo es ligeramente convexa, como se presenta en el dibujo, y nada más que comentar. Región craneal. Aquí tenemos un stop excelente, importantísimo en el juicio de los dogger de Burdeos. Un stop deslizante o falta de stop debe ser penalizado. Dos buenos ejemplos. La depresión frontal es profunda, demandándose hacia la extremidad posterior de la cabeza. Aquí tenemos un buen ejemplo. Región craneal. La frente domina la cara. Sin embargo, es más ancha que alta, como podemos observar aquí. Los modelos que acompañan, sobre todo el dibujo, hablan por sí solos. Región craneal. La cabeza está surcada de arrugas simétricas a cada lado del surco medio. Estas arrugas profundas e irregulares son móviles, dependiendo de si el perro está atento o no. Hocico y cráneo tienen arrugas, pero no deben parecer surcos profundos ni pliegues hinchados. El exceso de arrugas va aparejado al hipertipismo y generalmente a una debilidad de las articulaciones. Esto debemos tenerlo muy en cuenta. El exceso de arrugas no es bueno en ningún caso. Región facial, cara, trufa. Aquí tenemos los tres tipos, bien pigmentadas según el tipo de máscara. Negra, marrón y sin máscara. Máscara negra, marrón y sin. Máscara negra, marrón y sin máscara. Según el color de la máscara, así será la trufa. Los bordes de los párpados y, en el caso de sin máscara, el color de la piel es rojiza o rosa. Los agujeros de la nariz bien abiertos, como señala este caso. Seguimos con la trufa. Poco que añadir al respecto a lo que dice el estándar, salvo mostrar los modelos que ilustran el comentario. Puede ser levantada, pero no hundida hacia la cara, sobre la cara. Esto es correcto y esto sería penalizable. Seguimos con la región facial. El hocico, visto de perfil, presenta dos puntos importantes. La parte superior es muy ligeramente cóncava, ya que una caña nasal recta cambia totalmente la expresión. La trufa está retraída en relación a la parte anterior del hocico, lo que hace que el extremo del mismo
presente un plano ligeramente inclinado de abajo arriba. La trufa puede estar levantada, respingona, elevada y repujada hacia atrás, pero nunca remangada. Aquí tenemos un buen dibujo de lo que debe ser un caño nasal, ligeramente cóncavo, un hocico poderoso y sobre todo no debe estar abultado debajo de los ojos. Dos buenos hocicos que se ajustan a lo que dice el estándar. Aquí los tenemos, dos ejemplos. Seguimos con la región facial. El hocico debe ser poderoso y con las caras laterales lo más rectas posibles, dándole un aspecto lo más cuadrado posible visto desde arriba. Hocicos en teja o de pato son indeseables, ya que por lo general no tienen la profundidad necesaria. Cuando hablamos de cuadratura del hocico, al referirnos al dogo de Burdeos, estamos incurriendo en una malformación del lenguaje, dado que un hocico prognato jamás puede ser cuadrado teniendo en cuenta el leiva o inclinación de la cara anterior del mismo. Lo correcto sería decir hocico con caras laterales rectas o netas. Aquí tenemos dos hocicos que se ajustan a lo que dice el estándar. Como dice el estándar, el stop debe ser muy pronunciado y la cara más ancha que alta. Esto no debe sobrepasar los 100 grados, ya que ello significaría que caería sobre la misma, es decir, la frente caería sobre la cara y esto no está permitido. De perfil podemos observar cómo la cara anterior del hocico se retrae marcando el prognatismo. También tenemos las medidas del perímetro en relación al cráneo de forma aproximada. Que viene a ser 2/3 del volumen de la cabeza, del perímetro de la cabeza. Aquí tenemos 3 buenos ejemplos de lo dicho anteriormente. El estándar, región facial, cara, hocico, su longitud. Aquí hablan de la longitud del hocico. El estándar dice bien que los límites superiores del tercio e inferiores del cuarto de la longitud de la cabeza son admitidos pero no buscados. Es preciso evitar el hocico del perro de caza, pero también el del bulldog. Estos son unas buenas medidas en este perro. Aquí tenemos hocicos defectuosos. El prognatismo exagerado, en el que vemos cómo el perro muestra los incisivos inferiores con la boca cerrada, y el prognatismo insuficiente, en el que podemos observar cómo el labio superior cubre parcialmente el mentón, algo que es totalmente penalizable en los dos casos. Seguimos con la región facial, líneas, hocico y cráneo paralelas. Esto es descalificable totalmente, no está permitido por estar fuera de tipo. Mandíbulas deben ser muy anchas y con incisivos de buen tamaño y bien alineados. Existen muchos dogos con un final de hocico muy pobres, consecuencia de tener una mandíbula inferior curvada. En el estándar actual se suprimieron las medidas mínimas y máximas para considerar un prognatismo correcto, condicionado a que la cara anterior de los incisivos inferiores no esté en contacto con la cara anterior
de los superiores. Creo modestamente que esta nueva definición del prognatismo debió precisarse más, dado que cuando el prognatismo es mínimo, si la cara anterior no está retraída, puede afectar la tipicidad del dogo de Burdeos, ya que una cabeza vista de perfil podría confundirse fácilmente con la de un burmasti y resulta cuando menos curioso que cuando los criadores de burmasti luchan para conseguir contra su propia naturaleza braquicéfala mordidas a nivel y no lo consiguen, nosotros iniciamos una andadura en el mismo sentido, pero contra la propia naturaleza de la raza. Afortunadamente no son muchos los casos que se dan o que puedan darse. Dientes. En perros con maxilar y mandíbula de igual longitud, la punta del canino inferior se aloja entre la esquina superior y el canino superior. En los perros prognatas se sitúan ligeramente hacia adelante, como refleja el ejemplo, e incisivos muy pequeños implantados en forma irregular en las encías constituyen un claro defecto. En este apartado, cuando el estándar no hace mención a ello, debemos prestar atención a la ausencia de piezas dentarias, especialmente en lo que se refiere a los premolares. De un tiempo a esta parte, el club francés, que es quien debe tutelar a la raza, se vienen haciendo recomendaciones a los jueces para que penalicen la ausencia de premolares, pero sin éxito alguno hasta la fecha. En eventos de la importancia del Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo y la Nacional de Levante francesa, se han premiado ejemplares a los que les faltaban 6 y 7 premolares, no 2 ni 3, que sería lo permitido, sino 6 o 7. La actuación de estos jueces, por otra parte, de gran prestigio internacional, solo se puede entender y catalogar como una actuación de cara a la galería. Es decir, para resultar simpáticos al público espectador, porque lógicamente los ejemplares eran de buena calidad, a los que omitieron sancionar los defectos ocultos, a unas sabiendas que estaban actuando de forma injusta y perjudicando a otros ejemplares que, sin ser tan espectaculares de cara al público, pero se ajustaban a las características de tipicidad y sobre todo de salud que debe priorizar en la cría de cualquier raza. Labio superior. De perfil presenta una forma redondeada y cubre la mandíbula inferior sin sobrepasarla exageradamente. De frente está en contacto sin sobrepasar el inferior y mostrando claramente el mentón. Cuando recubre el labio inferior, además de ocultar el mentón, existen posibilidades de que el perro no sea prognato. En esta diapositiva podemos ver algunos ejemplos de frente. En ambos casos se aprecia la V ensanchada, que es correcta. En las fotos el ejemplar de arriba presenta una V ensanchada y en el de abajo una U incorrecta, más propia de un bulldog. Aquí tenemos 3 ejemplos más de cómo debe ser esa U, V ensanchada y la U. El primero de ellos es claramente una U, los 2 siguientes una V. Mejillas. Salientes a causa de un gran desarrollo muscular. Deben estar bien marcadas y rellenas como consecuencia de un buen desarrollo muscular y lo más limpias posible de arrugas y pliegues. Por este punto pasa el pliegue de piel que va desde el ángulo externo del ojo a la comisura de los labios. Si existe, debe ser discreto. Aquí tenemos unos ejemplos de ese pliegue discreto. Es decir, en ambos casos los ejemplares están en atención y sin embargo el pliegue apenas
es perceptible. No está abultado, luego son correctos. Ojos. 3 puntos son importantes: la forma, la posición y el color. Muchos perros concabilineos tienen ojos redondos. El dogo de Burdeos es una de las excepciones. Sus ojos son de forma ovalada, así ojos redondos y muy juntos son una falta. El párpado inferior colgante, que muestra la conjuntiva, es altamente indeseable. También los llamados ojos triangulares con un pliegue en el medio del párpado inferior no son correctos, aunque no es grave en un perro con la piel floja. En cuanto al estropión, no es típico de la raza. Algunos veterinarios afirman que la presencia de lasitud del párpado inferior se correlaciona con la lasitud de los ligamentos del sujeto. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ojos. Color de ojos. Aquí tenemos unos ejemplos del color de los ojos. Entre los perros con máscara negra, el color va de la avellana al pardo oscuro. En los dogos con máscara marrón o sin máscara, se acepta un color menos oscuro, pero esto no es deseable. Los sin máscara tienen una trufa, borde de los párpados y labios color rojizo o rosa. Aquí tenemos máscara negra con un color perfecto de ojos. Este manto marrón requiere un color de ojos más oscuro. Este sin máscara tiene el color adecuado y se adivina el color rojizo de los párpados, de la trufa y de los labios. Y este es un color perfecto para un perro de este color. Ahora, las orejas. Lo ideal es que sean pequeñas, pero no siempre es así. De vez en cuando nos encontramos con orejas largas y anchas que afean la expresión. Orejas, pues, fila brasilero, parece. Con estas se puede ser permisivo, pero no cuando las lleven en rosa como los bulldog. En este caso hay que penalizarlas severamente. Seguimos con la oreja. Deben ser gruesas. Cuando el perro está atento, el borde anterior está pegado a la mejilla y el posterior despegado, lo que le da una sensación de mayor anchura craneal. Cuello. Debe ser excepcional potencia. No muy corto, casi cilíndrico, teniendo en cuenta que ha de sostener una cabeza voluminosa y pesada, pero a la vez muy móvil, que le permita sacudir lo que tiene en la boca. Visto de frente, debe fundirse de forma armoniosa con los hombros, dando una sensación de una fuerza impresionante. Esto es importante cuando se mira un dogo de Burdeos de frente. Cuerpo, línea superior. Lo más recta posible, ya que con frecuencia presenta un ligero hundimiento. Pero al tratarse de un concabilineo, esto no es demasiado importante ni grave. Lo es si en el movimiento sigue manifestando ese hundimiento. En ese caso estaríamos hablando de una línea superior ensillada. Una línea superior convexa o en carpa debe ser severamente penalizada. Cruz bien marcada. En los perros cóncavos la cruz no se marca o solo se marca ligeramente. En el dogo de Burdeos, por el contrario, la cruz está bien marcada. La espalda es amplia y musculosa. El lomo más bien corto y sólido. La grupa moderadamente oblicua hasta el nacimiento de la cola. Aquí tenemos 3 buenos ejemplos de cómo son cada una de las regiones del cuerpo que hemos comentado. Y aquí tenemos ejemplares en vivo. El dogo de Burdeos es un moloso y como tal debe de dar un aspecto de potencia. No debe dar la sensación de ser ligero, pero tampoco es un gigante de las razas caninas, por lo que debemos ajustarnos a las medidas que marca el estándar
y evitar premiar ejemplares que no se ajusten a ellas. Aquí tenemos 4 ejemplares, 3 de ellos son hembras y un macho. La línea inferior. Una línea inferior recta da la sensación de obesidad. Agalgada, falta de masividad. El dogo de Burdeos tiene que dar la sensación atlética. Esta es la correcta, esta está demasiado caída y esta está agalgada, como marcan los dibujos. Aquí tenemos 2 ejemplares que, como podrán observar, la línea inferior remonta desde el pecho, por lo tanto, desde bastante abajo hacia un vientre relativamente elevado y bien firme, como es el caso de estos 2 ejemplos. Cola debe ser gruesa y flexible. Los defectos están claramente especificados y no se admiten colas anudadas con vértebras soldadas o rectas o rotas. Según un artículo científico publicado en una revista especializada americana, las colas que presentan estas anomalías pueden afectar gravemente la salud del perro, ya que pueden producir problemas en la columna vertebral, rigidez, parálisis y fisuras en las vértebras de la región lumbar en los perros de riñón muy corto. El dogo de Burdeos no tiene el riñón muy corto, pero debemos tomar nota de esta revelación científica. Aquí tenemos 3 colas, 3 ejemplos de colas correctas. Y aquí 3 colas incorrectas. Una torcida, otra que cae sobre la espalda y otra anulada. Cuatro colas incorrectas también, desviada, torcida, corta y enroscada. No creo que sea exigible una mayor explicación. Extremidades anteriores. Tienen que ser fuertes y con músculos aparentes. Hombros de buena movilidad que permiten grandes zancadas. La angulación preferida de los hombros es de 45 grados respecto a la horizontal y 90 grados respecto al húmero. Esta es la inclinación ideal de los hombros y cuanto más cerca de los 45 grados, mejor. Esta posición permite dar pasos más largos que el omóplato podrá seguir y, por lo tanto, producirán una mayor fuerza de elevación y, como consecuencia, un mejor movimiento. Estas características son casi comunes a la mayor parte de las razas caninas. Antebrazos. Como consecuencia de la gran anchura de pecho, de frente no son verticales y se inclinan ligeramente de afuera a adentro. Son parte importante en el juicio del perro. De perfil ya hemos visto que son verticales. De frente no son fáciles de apreciar. Digamos que deben ser tan verticales como sea posible. En el Bull Mastiff son verticales perfectamente, aplomados en los mejores ejemplares. Nunca en el dogo de Burdeos, cuyo pecho es más ancho. Están ligeramente inclinados de fuera a adentro, de tal forma que se aproximan, pero no demasiado, al plano vertical medio. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí de perfil vemos que son verticales, pero de frente es difícil apreciar esa verticalidad. Codos en el eje del cuerpo no están despegados ni demasiado apretados, son flexibles. Aquí vemos las consecuencias de unos codos pegados al cuerpo, en los que giran las manos hacia afuera, y unos codos hacia afuera que la tendencia de las manos es hacia adentro. Esto es una falta demasiado grave. Y aquí tenemos un ejemplo de un perro que parece tener los codos tal y como pide el estándar. Son flexibles, ni pegados ni demasiado despegados.
Región metacarpiana. De perfil está ligeramente inclinada y visto de frente el metacarpio suele estar ligeramente fuera del eje del cuerpo para compensar la inclinación del antebrazo. Cuando está muy hacia afuera decimos que las extremidades anteriores están en lira, antebrazos muy inclinados hacia el interior y metacarpos y pies girados hacia el exterior. Es un defecto. Pies. Los defectos más comunes son los pies hacia afuera, muy normal entre los concavilineos, como consecuencia de la anchura pectoral, y pies a Luis XV, completamente patizambos, menos comunes, pero también existen. Apenas existen todos zambos, ya que eso iría contra natura. Extremidades posteriores. Son robustas y huesos fuertes, buenas angulaciones. Vistas desde atrás son paralelas y verticales, dando la impresión de fortaleza aun cuando el cuarto trasero sea inferior al delantero. Existe una ligera diferencia entre la anchura del tren anterior, antepecho y hombro, y el posterior, grupa y piernas, pero no de forma exagerada como en otras razas, como es el caso del bulldog. Aun siendo ligeramente más estrechos los cuartos traseros, deben dar sensación de potencia, con músculos bien marcados y extremidades bien paralelas y anguladas. Una angulación recta, además de presentar una grupa sobrelevada y línea superior hundida, le obliga a andar con muletas o zancas. Una angulación demasiado cerrada o sobreangulada le obliga a caminar recogiendo la parte de atrás, es decir, camina sobre sí mismo. Extremidades posteriores. Aquí tenemos 3 ejemplos en dibujos muy bien. Creo que son lo suficientemente didácticos. Angulaciones correctas, angulaciones escasas, tienen con tendencia a elevar la grupa, y angulaciones excesivas. Muslos. Muy bien desarrollados, gruesos de músculos aparentes. Deben estar bien musculados. Muslos planos significa que la pata trasera es débil y no tienen el empuje suficiente, además de levantar sospechas sobre un posible problema de cadera. Rodillas. Se encuentran en el plano paralelo, en el plano medio, o ligeramente fuera del mismo. Si nos situamos delante de un dogo de Burdeos en movimiento, observaremos casi siempre la rodilla fuera del plano medio, es decir, sobresaliendo del codo. Piernas son relativamente cortas, musculadas, se extienden hasta abajo. Las piernas son paralelas y verticales, bien aplomadas y bien anguladas. Aquí tenemos algunos ejemplos, buenos ejemplos de cómo deben ser. Cordejón, corto, vigoroso, de ángulo moderadamente abierto. Más bien cerrado que recto, sin exceso, ya que el ángulo del cordejón demasiado cerrado obligaría al perro a caminar sobre sí mismo. Metatarso, robusto y no presenta espolones, no demasiado largo y sólido. Pies son un poco más largos que los anteriores, los dedos están juntos. Deben estar en el eje del cuerpo o ligeramente hacia afuera. Movimiento. El movimiento del dogo de Burdeos debe ser ágil y flexible. No levanta mucho las extremidades del suelo. En el trote rápido, las extremidades anteriores buscan el plano medio, con gran impulso de los posteriores. Cuando se acelera, tiende a bajar la cabeza por debajo de la línea superior. Dentro del grupo de los molosos es de los más rápidos en carrera corta.
Es un perro bastante ágil en el movimiento. Piel, pelo y colores. Piel. Un perro moloso nunca tiene una piel ajustada al cuerpo. La piel suelta era antes una protección de perros, de toros. Las arrugas y pliegues en exceso en todo el cuerpo son muy indeseables. Pelo. Es muy corto y adherido, salvo en algunas regiones del cuerpo como las costillas, espalda y riñón, y a veces en la base del cuello y en la cruz. Color. El dogo de Burdeos es de una de las pocas razas en las que no hay más que un único color de fondo de manto, el leonado, que va desde el tono coagua, que ha sido siempre muy apreciado, al leonado muy pálido, café con leche, el llamado manto Isabela. Y aquí 3 ejemplos: marrón, rojo e Isabela. Aquí tenemos los 3 colores del manto que indica el estándar. El marrón y el rojo, que son predominantes, y el Isabela, que apenas se ven en algunos ejemplares. Máscaras. Máscara negra. La máscara negra del dogo de Burdeos es muy especial. Para empezar, no está nunca demasiado extendida y no sube sobre el cráneo. Se puede encontrar negro sobre los arcos suborbitales, pero no demasiado oscuro. No forma gafas negras y no da a la cabeza un aspecto sombrío que tampoco se desea en otras razas, como el Bose, por ejemplo. Máscara marrón. Esta máscara genéticamente marrón está más o menos extendida, a veces limitada a la parte superior de los labios. Es, sin embargo, fácil de reconocer, pues si la máscara es marrón, la trufa es marrón, y el borde de los párpados también. Sin máscara. Existe una segunda clase de máscara roja, que es el perro genéticamente sin máscara. Antiguamente lo han llamado máscara roja también, debido al color de la piel, que era realmente rojo o rojiza, con la trufa siendo igualmente rojiza o incluso rosa. Aquí tenemos un par de ejemplos. Tamaño y peso. Nada que añadir, salvo recomendar que no nos alejemos demasiado de estas medidas, teniendo en cuenta que el formato de un perro no es su forma y tamaño, ni su altura y longitud, sino la combinación de su tamaño y peso. Un perro puede parecer alto cuando solo es delgado o relativamente pequeño cuando está demasiado gordo. Hay que buscar la armonía del conjunto. Y aquí entramos ya en los defectos. Empezamos con los defectos graves, que están suficientemente claros y que no necesitan mucha explicación. Defecto grave: hiperagresivo y temeroso. Cabeza corta y redonda con ojos saltones. Hipertipo bulldog. Cráneo chato, caño nasal mide menos de 1/4. Desviación lateral notable de la mandíbula. Seguimos con defectos graves. Incisivos visibles aún con la boca cerrada. Aquí tenemos 2 claros ejemplos. Más defecto grave: espalda arqueada, convexa. Esto hay que penalizarlo severamente, porque va contra natura de lo que es la raza. Rabo que presenta vértebras unidas, pero no está desviado. Pies vueltos hacia adentro, aunque sea levemente. Pies delanteros exageradamente vueltos hacia afuera. Como observarán, los pies hacia adentro, aunque sea levemente, se penalizan gravemente. O sea, mientras que los pies vueltos hacia afuera deben ser importantes la anomalía para penalizarlos fuertemente.
Muslos planos, ángulo de Corvejón demasiado abierto, angulación recta, ángulo demasiado cerrado, perros debajo de sí mismo, por detrás, Corvejón de vaca o en tonel, paso de muleta en zancas o balanceo marcado de la parte posterior. Los 3 ejemplos creo que son suficientemente ilustrativos. Más defectos graves. Jadeo excesivo y respiración gutural. Esto, mucha gente piensa que es por los orificios nasales, que son muy estrechos, pero generalmente es por el velo del paladar, que es muy largo. Parece ser que esto tiene operación, pero bueno, es complicado. Color blanco en la extremidad del rabo o sobre la región anterior de las extremidades, sobre el carpo y el tarso. Esto hay que penalizarlo. El blanco de este perro no sería penalizable, puesto que no continúa, no hay una raya continua hasta debajo de la garganta, sino que es discontinua. En este caso sí que es penalizable porque el blanco es continuo hasta arriba. Faltas eliminatorias. Cabeza larga y estrecha con una depresión nasofrontal poco acentuada y un caño nasal que mide más de 1/3 de la longitud total de la cabeza. Cabeza que se aparta del tipo. Caño nasal paralelo a la línea superior del cráneo o inclinado. Esto, caño nasal abultado, como hemos dicho, en la base. Torsión de la mandíbula y que presenta prognatismo inferior. Más faltas eliminatorias. Caninos constantemente visibles aun con la boca cerrada. Lengua constantemente visible aun con la boca cerrada. Rabo al mismo tiempo anudado y desviado hacia el lado o torcido en forma de tirabuzón. Rabo atrofiado. Faltas eliminatorias. Antebrazo torcido con una región metacarpiana muy hundida. Ángulo del corvejón abierto hacia atrás, tarso desviado hacia el frente, corvejón invertido. Aquí tenemos el ejemplo. Este corvejón está invertido. Color blanco sobre la cabeza o sobre el cuerpo. Pelaje de otro color que no sea el leonado. Aquí tenemos uno de los colores excepcionalmente que aparecen últimamente, el chocolate, pero en raras ocasiones se da. Y bueno, hemos llegado al fin de la presentación. Espero que sea de utilidad y me pongo a vuestra disposición para contestar las preguntas que me formuléis. Gracias por mantenerte conectado disfrutando de un nuevo episodio de Seminarios Online de Chéveres Docs. Si te ha gustado hasta ahora, no olvides darle like al video y compartirlo para que así le pueda llegar a más personas y puedan aprovecharlo tanto como lo has hecho tú el día de hoy. Igualmente, dejen sus impresiones o dudas sobre este seminario aquí abajo en la sección de comentarios y con gusto nuestros ponentes le darán respuesta por escrita para aclarar todas y cada una de ellas. Por último, no olviden suscribirse a nuestro canal para que siga creciendo nuestra comunidad, lo cual nos permitirá seguir realizando videos como este. Y lo más importante, activen la campanita de notificaciones para que sean informados cada vez que montemos un nuevo contenido. Así que recuerda, son apenas 5 simples pasos: darle like, compartir, comentar, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Desde ya, les damos las gracias y los invitamos a seguir cómodos para continuar conectados disfrutando de este seminario con una sección de preguntas donde seguiremos aprendiendo más sobre el tema de hoy. Así que disfrútenlo. Bueno, muy agradecido, Jesús, por tu presentación, realmente muy completa. Es muy llamativo como estas razas que tenemos en el grupo 2, como son el mastín napolitano, el boxer, el dogo de Burdeos, que es el caso que nos ocupa, tienen una gran descripción y un gran detalle sobre la cabeza, ¿no? Particularmente
la cabeza de estas razas es realmente su punto fuerte, ¿no? Sí. Esto hay que agradecérselo a los redactores del estándar. Yo digo siempre que me preguntan que el estándar del Dogo de Burdeos sería suficiente con estudiarlo a fondo para saber juzgar la raza sin cometer errores. Es un estándar muy rico en matices y esto se lo debemos al profesor Triquet, que ha hecho un gran trabajo. Y si a ello añadimos los comentarios que tiene la saga del Dogo de Burdeos, pues ya es completísimo. Los estándares ingleses ya sabemos que son muy pobres, pero estos, los franceses, son muy ricos. Los italianos a veces se pasan en cuanto a las medidas, hay que tener un ordenador en la mente para hacer los cálculos, pero también son estándares muy, muy ricos en matices. El Dogo de Sí, Burdeos. en realidad. Sí, en realidad, y una cosa que uno tiene que aclarar en estos casos, así como tú dices que apegarse a la lectura del estándar nos da la posibilidad de poder juzgar la raza, pero eso sobre todo para personas que están metidas dentro de este medio, ¿no? O sea, como estos programas también tienen este tema didáctico, un poco aclarar ese punto, porque muchas personas pudieran pensar que porque se leyeron el estándar ya pudieran juzgar la raza. Ya. Sin embargo, y estoy seguro que tú lo dices por la gran experiencia que tienes, como vimos al comienzo de tu currículum, y tantas veces y tanto que has visto ya la raza durante tanto tiempo que ya tienes esas dimensiones, esas proporciones que van contigo. Sí, bueno, es que se sueña con la raza, se puede decir. Y yo soy de los jueces que, a pesar de que llevo 40 años prácticamente con la raza, siempre que voy a una exposición, un mes antes, procuro leer todo lo que haya a mi alcance sobre esa raza. Aunque sea el Dogo de Burdeos, que es la raza de mi vida, se puede decir, ¿no? Pero eso es importante. Tenemos que estar actualizados en cuanto al estándar, estar en contacto con el club que tutela esa raza, porque pienso que son los guardianes del estándar, y eso es lo que a mí me tiene obsesionado, es decir, estar siempre permanentemente en contacto con el club. Claro, así es, No, totalmente de acuerdo. evidentemente, fíjate que nosotros sabíamos que iba a ser un muy buen escenario y siempre le decimos a la gente que nos sigue y que nos ve en estos seminarios que este es una pasada muy rápida por lo que es el Dogo de Burdeos. Evidentemente, tú estás Sí. resumiendo 40 años de historia, de conocimiento de la raza en 80 minutos que tenemos aproximadamente viéndola, ¿no? En este seminario. Pero lo que sí es cierto es que aquellos amantes de la raza, estoy seguro que van a quedar muy complacidos con el trabajo que has hecho y que nos has presentado, y adicionalmente los que estén incorporándose, conociendo de esta raza, seguro que se van a querer enganchar más y van a seguir buscando mayor información, que al final es el objetivo que nosotros nos hemos planteado aquí. Yo con mucho gusto estoy a disposición de contestar las preguntas que se me formulen por escrito o de viva voz. Excelente, eso por cierto, hablando de esto, aquí abajo en la sección de comentarios, aprovechen, pueden ir dejando todas sus preguntas, que el amigo Jesús después con calma se la va a ir respondiendo por escrito para que queden bien claras cualquier duda sobre la raza Dogo de Burdeos. Y bueno, Jesús, hablando un poquito sobre esta fabulosa raza del grupo 2, vamos a hablar un poco de la actualidad de la misma. ¿Qué errores estás viendo en la actualidad de la raza? ¿Cómo ves la raza en la actualidad? ¿Existen algunas modas buenas o malas en la raza en la actualidad? Cuéntanos un poco de la actualidad de la raza. Bueno, vamos a ver. La raza ha crecido en cantidad y en calidad de forma importante.
Yo bueno, la última vez que juzgué la Nacional de Levat, que fue el año 2016 o así, vi que la calidad media había subido de una forma. Digo la Nacional de Levat porque es donde debemos fijarnos para medir la calidad de la raza. Es donde se juntan todos los criadores del mundo que están interesados en esta raza para exhibir sus ejemplares. Y es donde podemos medir la calidad media de la raza. Y yo, a petición del club, me pidió que escribiera un artículo dando mi impresión sobre los ejemplares que ya había visto. Y efectivamente, la calidad media ha subido de una forma considerable. Calidad y cantidad. No se ven cabezas atípicas, los movimientos cada día son mejores y demás. Pero lo que sí eché en falta es ese perro que marca diferencias con los demás. Había un grupo de ejemplares muy buenos, pero no como en otras ocasiones, cuando un perro ganaba la Nacional de Levat, 2 años después volvía a ganarla, se pasaba una temporada arrasando el ring. ¿Por qué? Porque tenía una calidad muy superior. Posiblemente eso es lo que adolece en este momento la raza. Un ejemplar rompedor, de referencia. Hay algunos muy buenos ejemplares, que yo me los traería a mi casa con mucho gusto. pero que no existe Tempelfelson, por ejemplo. Ejemplares de esta envergadura no. Han habido ejemplares muy buenos, hijos de él, como Moby, de Leguén. Pero a partir de entonces ya se ha diluido un poco la calidad de los grandes ejemplares. Me refiero a los perros top. Hoy podríamos sacar 15 o 20 perros de unas características muy similares y unas cualidades excelentes. Pero ninguno de ellos rompedor. Ninguno de ellos que esté muy por encima de los demás. Y eso es lo que he hecho en falta, nada más. Pero la calidad media va subiendo. Luego, el movimiento se ha mejorado muchísimo. Es decir, antes los perros en estática se podían ver, aunque había ejemplares muy buenos que daban gloria verlos en el ring, por ejemplo, Belmondo. O Vasco, Vasco de Tandemirlú. Yo he disfrutado viendo a esos perros comiéndose el ring. Y me acuerdo, Belmondo, precisamente, en una exposición en la que no ganó. Lo presentaba una chica que le llegaba la cruz al perro. Y se movieron en el ring, que aquello fue algo sensacional. Fue un espectáculo que nos marcó a todos los que estábamos allí. Eso fue en Bruselas. No ganó ese día el perro, pero bueno, el perro se lució y la chiquita también. Vasco era un perro también muy elegante. Salía al ring y no tenías que esforzarte por presentarlo, ni por animarlo, ni por nada. Era un perro que disfrutaba en el ring. Y eso es lo que yo he hecho en falta en este momento. Perros de esa envergadura. De esa envergadura. El Tempelfelson sí también me llamó mucho la atención. Ha habido perros muy buenos. Dile también ha sido un ejemplar estupendo. Moby, de Leguén. En este momento, pues, pienso que hay buenos ejemplares, pero no ninguno del nivel de esos. Una pregunta, Jesús. Las veces que has venido a América a juzgar, sí, sobre todo que has venido a juzgar la raza, ¿qué te ha parecido la calidad del dogo de Burdeos que puedes ver en los rines de aquí? ¿Cómo? Bueno, sí. A mí, yo he ido a juzgar, he juzgado en México 2 veces y me encantó la calidad que había en ese momento. Es decir, no solamente de los dogos de Burdeos, también juzgué la Timana, que fue la más numerosa en cuanto a participaciones. Ahí se presentaron 150 mastines napolitanos, que eso no lo hemos tenido ya jamás, ni en Italia, ni en ningún otro país. México creo que es un país que está trabajando muy bien la cinofilia. Han invertido mucho, están invirtiendo
perros de origen europeo bastante. A veces se olvidan también de las líneas americanas. Hay razas que tienen diferentes tipos, y se está invirtiendo mucho, por ejemplo, el bulldog inglés, aquí compran mucho en Europa, el dogo de Burdeos, y eso que tienen en Estados Unidos lo tienen al lado. En Estados Unidos juzgué, hace ya muchos años también, en Pensilvania, una nacional de criadores. También una participación numerosísima. Y yo fui pensando en que me iba a encontrar con todo lo que había leído, que los americanos modifican la raza a su antojo y todo esto. Pero no. Tuve la suerte de ser invitado por un club que desde que se inició todos los juicios de las exposiciones lo hacían jueces especialistas europeos. Es decir, no quisieron apartarse de las líneas que estaba marcando el club francés en el dogo de Burdeos. Y la verdad es que salí gratamente sorprendido de la calidad que había en aquel momento también. Esas son las 3 veces que he jugado en América. No, 4. 3 veces sí. en México. Luego, pues a través de Facebook ya te vas a estar viendo que hay países que, por ejemplo, Chile parece que tiene buenos ejemplares, dogo de Burdeos, Argentina también. Es decir, se están moviendo y están invirtiendo en ejemplares de buenas líneas que están haciendo crecer pues, los perros que ellos tienen. Yo creo que en Sudamérica tenéis futuro, tenéis un trabajo que realizar todavía, porque, bueno, pues hay razas que todavía no han llegado en toda su plenitud ahí, pero se está trabajando bien, creo que se está trabajando bien. Qué bueno, Jesús. Por cierto, en la actualidad, Jesús, ¿qué error estás viendo todavía en la raza que sería como un punto todavía a mejorar en la crianza? Pues veo que hay mucha gente que se fija mucho en los títulos, más que en lo que necesitan. Yo he procurado siempre, casi todas las hembras que yo he tenido han nacido en mi casa, porque tenía una buena base y solamente he ido a refrescar la línea siempre comprando machos de líneas diferentes para refrescar la línea de sangre. Pero cuando he tenido que salir a cubrir una hembra mía fuera, no lo he hecho buscando el título. Yo recuerdo que a Furca, por ejemplo, una hembra que tenía hija de vasco, yo tenía la posibilidad de cubrirla de forma gratuita con el campeón del mundo, que lo tenía un buen amigo mío en Francia, pero yo creía que ese no era el cruce adecuado. Y entonces me había visto en una timana a la que estuve asistiendo como espectador en Frankfurt, había visto un perro, un dogo de Burdeos, que lo llevaban unas señoras, que además tenía un defecto, tenía la cola tocada, era un perro de compañía, pero una cabeza realmente impresionante, unos cuartos traseros impresionantes, en fin, lo que no existía en aquel momento lo tenía aquel perro, solo que tenía ese defecto. Bien. Entonces yo a las señoras les pregunté de dónde procedía el perro y resultó que lo había criado un buen amigo mío, el doctor Pila. Me puse en contacto con Pila y Pila me recomendó un hermano de ese perro que estaba en Frankfurt y era perfecto. Pues allá que me fui y saqué una camada de ensueño con ese perro. Aquel perro no había pisado una exposición en su vida, pero yo consideré que era el adecuado para la hembra que yo tenía. Que era campeona, que podía haber añadido títulos de campeones del mundo a su pedigrí o a sus descendientes, pero no. Y ahora lo que pasa es eso, un perro es campeón, todo el mundo se vuelca con ese perro, pero sin tener en cuenta si los antecedentes que tiene ese perro son los adecuados para las hembras que ellos tienen. Y bueno, pues, pero cada uno hace las cosas según considera conveniente.
Otra cosa es que ahora tampoco han desaparecido los criadores. En Europa ya no existen grandes criadores, y cuando me refiero a grandes criadores es a criadores que críen mucho, porque la situación económica no permite tener grandes criaderos, y entonces es muy difícil conservar una línea, seguir una línea. Tienes que ir estudiando muy concienzudamente qué perro es el que te puede ir, probar, y si te sale bien, puedes continuar y nada más. Jesús, por cierto, hablando de la raza un poco también, cuéntanos un poco del dimorfismo sexual en esta raza. ¿Es muy notoria, es poco notoria? El dimorfismo. Dimorfismo. Ajá, cuéntame un poco. Vamos a ver, sí, como en todas las razas siempre hay una diferencia entre el macho y la hembra. Yo sería más flexible. A veces me he encontrado con hembras, quizá para algunos jueces masculinas, demasiado masculinas. Por ejemplo, hay una hembra ahí que yo la he premiado en 2 ocasiones que la he jugado. Otros jueces la echaban del ring porque decían que era muy masculina. Pero yo prefiero eso, para mi crianza, a una hembra pues que no tiene calidad. Cuando tengo que elegir entre una cosa y otra, yo siempre me iré por la calidad. Eso se puede corregir cubriendo con machos adecuados también. Claro. Pero en una hembra, Jesús, también es más notable, o sea, y hasta más vistoso ver algunas veces una hembra dogo de Burdeos un poco masculina. Pero cuando es el caso contrario de un macho muy femenino, sí es muy notorio. Es notorio, sí, efectivamente. Yo, afortunadamente, a mí los holandeses me decían que mis hembras eran las que más les gustaban, pero los machos había que buscarlos allí. Y tienen razón. Yo he criado algunos machos importantes, por ejemplo, ahí estaba Kurgan, que era un macho de mucha calidad también, pero sobre todo hembras. Heidi, Mar del Siscar, que aparece ahí también, bueno, Odessa del Siscar, que murió muy joven, pero fue campeona del mundo también y campeona del club joven. En fin, he disfrutado más con las hembras que con los machos. Bueno, no puedo decir esto tampoco, porque lo que he disfrutado yo con Vasco, eso no lo ha disfrutado nadie en la vida. Me he recorrido toda Europa con un perro que era un encanto, que le llamabas, le decías, Vasco, vámonos. Se ponía en la puerta del coche, del portón, le abrías el portón, se metía, se acostaba y échale kilómetros, miles de kilómetros, no sabías que tenías perro. Llegabas al hotel, le dabas un paseo, le ponías la comida y a dormir. Y al día siguiente al ring, a pasearse con una elegancia que daba, bueno, aquello llenaba a todo el mundo. Eso sí, he disfrutado muchísimo con ese macho, pero con las hembras también, Heidi, por ejemplo. Lamentablemente, esas hembras de tanta calidad, claro, cuando empiezan a ganar títulos, las reservas y no las cubres. Todas se han ido, se han muerto por accidentes sin dejar descendencia, como ha sido Heidi y ha sido Mar del Siscar. Eso es lo lamentable. Sí, eso, fíjate, Jesús, te iba a hacer ese comentario precisamente, que a veces uno tiene una hembra de calidad y entonces está en plena campaña, viene el celo, la perra está rankeando, va entre los primeros puestos y entonces uno dice, bueno, vamos a esperar al próximo celo y ya la retiramos y entonces resulta que cuando viene el próximo celo y llega un momento que a veces han pasado 3 o 4 años y no la has cubierto y luego entonces el año que la vas a cubrir, entonces la perra no quedó y ya se te pasó el tiempo. Viene un accidente, como en el caso de Heidi. Heidi murió el mismo día, la noche, se puede decir, que la cubrí por primera vez. Claro, era una perra que con menos de 2 años había sido campeona de Europa, campeona de España, campeona del club, campeona del club en Francia. Después, con 2 años y medio, campeona del mundo. Y cuando la voy a cubrir, al día siguiente yo tenía que marchar a juzgar precisamente en Madrid, los Dogos de Burdeos y
los Bull Mastiff, y la cubro, la meto en la perrera y al día siguiente, antes de marcharme, voy a sacarla, porque se quedaba libre en el jardín todo el día, y me la encuentro hinchada como una bota. Una torsión de estómago. Wow. No dio tiempo ni a llegar al veterinario, ni murió. Cubierta de la noche anterior. Sí, ese tipo de cosas suceden y les pasa normalmente a las hembras que son fuera de serie. Fuera de serie, calidad. Por ejemplo, esa hembra que he puesto también como modelo, esa murió sin dejar descendencia. Es una pena. Yo tuve aquí una hembra, una oportunidad, y disculpe que me meta aquí este pequeño comentario. Yo traje una hembra de España, de un criador español, Manuel Izquierdo. Manuel Izquierdo, sí. Sí, sí. Sí, yo traje una hembra de ese criadero, de las Arillas, y sí, la crucé con un macho de líneas americanas. Uh-huh. Y bueno, hice justamente eso, pues una hembra con ciertas dimensiones que Sí. muy características, muy europea, y un macho de línea Americana. netamente americana, y me dio una hembra que yo realmente con excelentes aplomos, muy buenas angulaciones, una cabeza muy bonita, y todo el tiempo estuvo rankeando cada vez que íbamos a pensar en cruzarla. Este año que viene sí la retiramos, sí, y la cruzamos, y ya no la pudimos cruzar, no nos dio, nunca pudimos tener un cachorro. Se perdió la oportunidad, claro. Eso es lo que me ocurrió a mí en estos casos también. Ahora no, ahora yo, una hembra que tenga 2 años y medio, yo la cubro. Haciendo campeonato o no lo esté. Pero en aquel caso me cegué con los títulos. Claro, suele pasar. Sí, y eso es una experiencia también sí, que tenemos que decirle en este tipo de programas. Pues, o sea, claro, a veces claro. los criadores pendientes entramos en esta dinámica de ganar cosas y Competitivo. ganar cosas. Sí, el tema ese de competitivo, y perdemos la oportunidad en muchos casos de continuar nuestro trabajo y de tener ejemplares que quizás pudieran inclusive superar a lo que ya teníamos, ¿no? Sí, sí, siempre pensamos en tener una base hecha con esos perros de calidad que tenemos, ¿no? Yo con Vasco, pues con 5 años lo tuve que retirar de las exposiciones porque se quedó sin esperma. Eso fue un error veterinario también, que le dieron un medicamento para no sé qué y se pasaron de rosca y bueno. Y con 5 años lo tuve que retirar de las exposiciones. Pero bueno, lo había ganado todo. Entonces yo tenía un plantel de nietas de Vasco preparadas para poderlas cubrir, alguna de ellas con él. Y no pude llevar a cabo eso. Tuve que empezar de nuevo. Lo que sí que hice fue de 2 hijos de Vasco, o sea, de Caco del Siscar y Celín del Siscar, sacar a Heidi del Siscar, la campeona del mundo y todo esto, del club, todo. Un cruce cerrado a él. ¿Eh? Un cruce cerrado a Vasco. Cerrado, sí. Pero que salió muy bien, salió muy bien. Qué bueno, qué bueno. Por cierto, es otro tema que suele ser polémico en esta raza, son las extremidades, esas delanteras, posteriores, sobre todo, por esos perros tan molosos, solemos ver muchas veces muchas desviaciones, tanto atrás como adelante en esta raza. Cuéntame un poco tú en la actualidad cómo ves este tema y qué tan permisivo o tan severo eres a la hora de juzgar estos temas. Bueno, yo creo que tenemos un parque importante de dogos de Burdeos ya, no es una raza minoritaria, y tenemos que ser exigentes con la salud del perro. Los franceses lo hicieron muy bien al principio, porque había pocos ejemplares, pues tenían que utilizarlos y sacar las mejores características de cada ejemplar. Yo recuerdo en un seminario
que se celebró en Dortmund, en el Club Formolose, en la que estaba invitado también, bueno, estuvimos todos invitados, nos dieron una charla sobre la displasia en el Dogo de Burdeos. Mejor dicho, en los morosos, que estaban hablando de todo. Y vino un profesor de una universidad alemana que nos dio la charla, una persona muy preparada y demás, y el club Formoloser quiso aplicar ese rigor a todos los perros que integraban el club. Bueno, allí estaba Raymond Triquet, que se levantó para hacer una pregunta simplemente al profesor. ¿Cuántos pastores alemanes nacen todos los años en Alemania? Y no sé si dijo 30.000 o 28.000 o algo de eso. ¿Cuántos molosos registran ustedes todos los años? 120, 110, no sé lo que dijo. ¿Y usted cree que se puede aplicar el mismo rigor a esos 120 perros que nacen que a los 30.000 que están naciendo y que, por otra parte, ustedes lo están sometiendo a radiografías de displasia de cadera desde hace ya 20 años? Y nosotros empezamos ahora. Bueno, allí lo que vimos, porque participamos también en la monográfica, no solamente en el Campeonato del Mundo, sino la monográfica que se hizo el día anterior del Club Formolose. Pues que había perros allí que ni se movían bien, a pesar de todo el rigor que le aplicaban, ni eran típicos. Es decir, se habían cargado la tipicidad y la utilidad del perro también. Entonces los franceses permitían cubrir un perro con grado D, por ejemplo, cubrir una hembra que estaba libre, A o B, ellos lo permitían si entendían que había cosas que aprovechar de ambos. Así tuvieron paciencia y poco a poco han ido mejorando la movilidad del perro, o sea, los cuartos traseros, y la calidad. Es decir, no se han dejado nada atrás. Mientras que en Alemania, por ese rigor que pusieron en las caderas, se cargaron prácticamente la raza. Allí se veían unos hocicos larguísimos, unos perros estrechos, y incluso algunos decían, dice, pero si es que se mueven peor que los nuestros. O sea, estas cosas hay que aplicarlas con cierta medida y poco a poco. Es decir, no se puede pasar de la noche al día en un trabajo como el que exige mejorar la salud de una raza. Y eso es lo que están haciendo los franceses. Ahora pues exigen grado C para ser campeón y poco a poco. Y los perros que se ven allí se mueven perfectamente bien, todos. Lo último que vi yo en la Nacional de Levat, el movimiento era todo un buen movimiento. Eso de juntar corvejones y todo eso, pues hay alguno, pero pocos ejemplares ya. La mayoría se mueven perfectamente bien. En cuanto al movimiento de delante, pues en el movimiento del perro es un movimiento clásico, es decir, que vaya buscando el epicentro del cuerpo. Eso es clásico. Pienso que se ha mejorado muchísimo. La calidad media está muy bien. Y la salud del perro también. O sea, va mejorando poco a poco. Y lo que hace falta es que... Sí, perdón. No, continúa. No. Lo que hace falta es que surjan aficionados que quieren hacer las cosas bien. Que no sean... Primero, que no pretendan escalar la escalera de 3 en 3. Este trabajo requiere paciencia. Así es. Y sobre todo mucha humildad también. Que hay gente que peca de arrogancia. En el momento que tiene un perrito que ha ganado 2 exposiciones, pues ya
piensa que está por encima del bien y del mal. Y eso no es. Y eso parece que fuera un mal de todas las canofilias, ¿no? A veces uno Sí, llega eso ocurre en todas las razas, sí, sí. de todas las razas y de todas las partes, porque a veces uno llega y ve una persona que sacó un perro que ganó una vez la raza y entonces ya es criador de la raza y es el más conocido. Y se dedica a dar clases magistrales a todo el mundo. Eso es. Se ve mucho, se ve muchísimo. Sí. Y con respecto a los hipertipos, Jesús. Los hipertipos se pueden aprovechar en momentos puntuales pues, para conservar una característica o mejorar una característica de otro perro. Pero en el ring hay que penalizarlos. Primero porque sí es cierto lo que dicen los veterinarios que tienen una influencia. Bueno, yo ahora no tengo, afortunadamente, los problemas que tuve al principio. Roturas de ligamentos eran muy frecuentes. Claro, los perros estaban con más arruga y muchas veces, y nadie me ha podido explicar por qué se producía esa avería en los perros. Mis perros están en una parcela que es completamente plana, no hay montículos, y de vez en cuando aparecía un perro con el ligamento cruzado roto, que después se curaba y se rompía el otro. O sea, generalmente se rompían los dos ligamentos en el espacio de un año, año y medio. Como los futbolistas, como los Sí, futbolistas. y esto dicen que tiene una clara influencia el hipertipismo también. Yo, mis conocimientos no llegan a tanto, pero debo confiar en lo que dicen y procuro en un ring, por supuesto, un hipertípico, yo no lo premio. Claro, claro. Y ya para cerrar un poquito el tema de la crianza, Jesús, según tu criterio y tu experiencia, ¿qué es lo más fácil de cambiar o obtener en la raza y qué es lo más difícil de lograr mejorar en la raza? Bueno, tenemos que acertar. Cuando haces un cruce abierto, tenemos que acertar pues con la línea de sangre que has elegido. Pruebas, si sale bien, pues continúas por ahí, si no, pues tendrás que cambiar. Yo tengo un caso de un cruce que hicimos con una perra de la Mesón de Holanda, Paola de la Mesón de Holanda, y Kurgan del Siscar. Paola fue campeona del mundo en Oporto y Kurgan no fue campeón del club en Francia. En jóvenes sí que lo fue. En adultos, por un exceso de deportividad mía. El perro que iba adelante no corría y yo me retenía y tal. Bueno, no vale la pena comentar. Pero hicimos un cruce con Paola de la Mesón de Holanda, una perra de una calidad extraordinaria y con una línea de sangre extraordinaria, como era la Mesón de Holanda. Y Kurgan, que venía también, pues, de Vasco, de toda esta gente. La peor camada que he visto en mi vida fue esa. Nacieron, creo que fueron 8 ejemplares, y solo uno se podía salvar porque no tenía o una cola partida, o un labio leporino, o no sé qué. Eso fue un desastre de camada. Después, cada uno siguió su camino, Kurgan cubriendo muchas hembras aquí en casa, camadas perfectas, y Paola teniendo camadas con otros perros, camada perfecta también. Pero ahí los genes no se encontraron bien. Entonces, a veces los cruces abiertos son una incógnita, hay que estudiar un poquito el pedigrí del macho y ver si ha habido en algún momento algún contacto con lo que tú tienes. Y si no, pues, oye, te lo juegas a una carta. Es decir, cuando hay que refrescar una línea de sangre hay que hacerlo, sea como sea, pero hay que hacerlo. No puede estar siempre con cruces cerrados. Excelente, excelente. Esta parte para todos aquellos que están criando, están iniciándose en la crianza, tomen estas experiencias para hacer un mejor trabajo.
Bueno, eso, ahora vámonos a las exposiciones caninas, nuestro mundo de las exposiciones caninas, y vamos a arrancar con el manejo del dogo de Burdeos. Como juez, que siempre estás en las pistas, en los rines, Sí. ¿qué estás viendo errado en los handlers, en los presentadores, a la hora de mostrar un dogo de Burdeos? Bueno, pues primero que ya nos conocemos. Aquí en Europa hay pocos handlers profesionales, ¿eh? Generalmente los perros los presentan los dueños o algún... Ahora sí. ¿Vale? Yo, por ejemplo, ahora tengo que contratar a un handler porque yo ya no estoy en condiciones de pegarme carreras en un ring, ¿eh? Y además porque creo que es hasta contraproducente que yo entre a un ring a exponer un perro. Pero en América esto es muy habitual, ¿eh? O sea, el handler, o sea, el perro lo maneja un handler profesional. Claro. Y son maestros en ocultarte pues, cosas que no quieren que se vean. Tienes que estar un poco despierto. A mí me gusta ver al perro cuando entra sin ningún tipo de prevención al ring, lo observo simplemente. Eso no quiere decir que ese golpe de vista sea suficiente para que yo premie ese perro, pero me gusta verlos al natural, ¿eh? Y sobre todo, los perros los presentan en estática, cuando van a enseñar las bocas siempre tienen la precaución de meter un dedo donde está el defecto. A mí me gusta examinarlos de arriba abajo. Yo toco las colas desde arriba, desde la base hasta la cola, ¿eh? Porque hay picos del loro que si no los tocas arriba, no te das cuenta de que el rabo está averiado, ¿no? Y, y me he encontrado pues, con todo tipo de handler que, bueno, pues van a hacer su trabajo lo mejor que pueden, pero no me dejo seducir fácilmente por ellos, ¿eh? Otra cosa, una decisión, a mí me gusta juzgar más al perro en movimiento que en estática, ¿eh? En estática, más o menos, todos se manejan bien. Pero en el movimiento, ¿eh? Lo que pasa es que los ring suelen ser pequeños, sobre todo en los ring de exposiciones generalistas. Pero en las exposiciones de monográficas, los ring suelen ser grandes. Y ahí es donde me gusta ver el perro en movimiento, cómo conservar la línea superior, el avance de los posteriores, en fin, sí, hay mil cosas que en estática pueden pasar desapercibidas, pero cuando el perro está en movimiento reflejan ese defecto. En esta raza de Burdeos, Jesús, precisamente en estos rines pequeños, ¿eres de los que hace mover varias vueltas al dogo o te adaptas al ring con Hombre, limitantes? depende de los perros que tenga, pero porque siempre te dan un tiempo para juzgarlos, pero a mí me gusta moverlos y moverlos en todas las direcciones. O sea, en ida y vuelta, en círculo, sobre todo en círculo me gusta porque veo con más claridad. En ida y vuelta, como son perros, son espacios cortos, un perro que tenga unas angulaciones rectas de delante disimula muy bien ese defecto, ¿eh? Porque no tiene necesidad de extender los miembros anteriores, ¿eh? Él no tiene posibilidad de ir a una velocidad rápida, ¿eh? Pero en las monográficas sí, eso me gusta observarlo con detenimiento, ¿eh? Bueno. Y a nivel del temperamento y del carácter del dogo de Burdeos, ¿consideras que es una raza que se deja manipular fácilmente por los extraños, por el juez, por ejemplo? Hombre, O eres de los que eres más medido a la hora de que prefieres que el manejador sea el que te muestre bueno, dientes y esas sí. cosas? Vamos a ver, yo no le toco la boca a un perro, sea dogo de Burdeos o cualquier perro, sin preguntarle primero al handler o al presentador si lo puedo tocar, ¿eh? Si me dice sí, no hay problema, yo lo toco sin ningún problema, le abro la boca y miro todo lo que tenga. Si me dice, prefiero hacerlo yo, bueno, pues hágalo usted, ¿eh? Pero generalmente el dogo de Burdeos no presenta problemas de ese tipo. Es un perro, en ese sentido, carente de agresividad, ¿eh? Es un perro muy sensible. Yo antes contaba
que había perros a los que reñía alguna vez y se pasaban 2 o 3 días sin hablarme después. Y es verdad. Sí. Igual que tenía perros que yo no podía reñir a mis hijas delante de ellos. En el momento que yo les hablaba un poco con la voz un poco elevada o manipulando con los brazos, por ejemplo, Vasco, si estaba en el otro extremo de la parcela, salía a galope tendido, se plantaba delante de mí y si yo no cesaba de reñir a los niños, me enganchaba por los gemelos, no me apretaba, pero me mordía los gemelos y me decía, cállate que si no te voy a hacer daño. En el momento que yo dejaba de reñirlo, pues nada. Pero eso me lo hacía Vasco, había una hembra también de la señorita Satró, también me lo hacía. Es decir, son perros muy, muy sensibles. Importante esto. Y por cierto, Jesús, hablando de este contacto con la familia, cuéntanos un poco para quién recomiendas tú un dogo de Burdeos y para quién no lo recomiendas. Bueno, en principio el dogo de Burdeos se puede adaptar a cualquier espacio, porque es un perro tranquilo, pero no es recomendable que viva en un piso, en un espacio reducido. Un dogo de Burdeos debe tener como mínimo un jardín donde poder estar libremente durante el día. Pues, dentro de casa suelen comportarse bien. Mis hijas, yo recuerdo, yo no permitía que los perros los metieran dentro de casa, pero ellas estaban estudiando, se quedaban muchas noches a estudiar, y cuando yo me iba a dormir, pues cogían a una perra o a un perro y se lo metían con ellas, y estaban toda la noche el perro durmiendo y ellas estudiando. O sea, pero el hábitat ideal para un dogo de Burdeos tiene que ser una parcela. Eso sí, no son perros que les guste vivir solos. Tienen que tener el contacto de la familia, contacto de las personas. No son para dejarlos en una parcela y ir solamente a ponerle la comida y adiós, muy buenas. Pero sí que necesitan espacio para desarrollarse como ellos son, como un moloso. Qué bueno, es importante saber esto. Carlos, ¿tienes alguna otra pregunta para el amigo Jesús? No, bueno, mira, yo creo que hemos cubierto en líneas generales todo lo que queríamos conocer en un seminario como este del Dogo de Burdeos. Creo que Jesús, con su vastos conocimientos sobre la raza y toda esta experiencia que tiene, que la ha demostrado a lo largo de estos minutos que hemos estado aquí conversando con él, nos ha dado un paseo por todo lo que debe ser el Dogo de Burdeos y cómo se comporta y a qué nos vamos a enfrentar cuando estamos frente a un Dogo de Burdeos y qué es lo que tenemos que analizar de la raza y cómo la tenemos que analizar. Creo que un seminario muy completo que estoy seguro que va a ser del gusto tanto de los seguidores de la raza como de los canófilos que se interesan por ver nuestros programas. Yo en verdad muy agradecido, Jesús, por tu participación con nosotros y de verdad que yo siempre he asemejado al Dogo de Burdeos como con un gladiador, ¿no? Ese ejemplar macizo, fuerte, con esa cara imponente, ¿no? De verdad que muy agradecidos entonces y por estos minutos. Pues muchas gracias por la oportunidad que me habéis dado de hablar sobre la raza que más quiero. Me gustan todos los molosos, pero lógicamente mi raza preferida es el dogo de Burdeos, lógicamente. Y me encanta hablar de ella. Y espero que sirva pues, para que la raza siga creciendo y surjan nuevos aficionados, porque ya digo, es una raza de un equilibrio psíquico extraordinario, a pesar de ese aspecto tosco que tiene, pero una raza que tiene un dogo de Burdeos generalmente ya no cambia. Yo he tenido otras razas, dogos alemanes, razas encantadoras además, de las que sigo enamorado. Dogos alemanes, tuve un Boxer que me volvía loco, de Bier, en fin,
pero cuando toqué esta raza ya dije, bueno, ya no sigo investigando más. No sigues buscando más nada. No. Sí. No, en verdad No, que bueno. sí, estoy súper agradecido contigo, en verdad complacidos con este seminario. Sé que todos los amantes de la raza van a quedar bien contentos y los que están ingresando para conocer un poco de ella, sé que van a quedar bien agradados. Además van a quedar con esa espinita, con esa piquiña para seguir buscando más información porque es bien, bien interesante la raza. Así que bueno, no me queda más que despedirnos sin antes recordarle a todos los seguidores, si les gustó este video, compártanlo, denle me gusta. Y asimismo, suscríbanse al canal, denle a la famosa campanita para que sean notificados cada vez que montemos un nuevo contenido. Asimismo, aquí en nuestro canal de YouTube, en nuestro grupo de Facebook, pueden conseguir este y todos los contenidos que hemos montado durante este tiempo de pandemia. Así que desde ya la invitación es para la próxima semana, misma hora, mismo canal, otro episodio de Seminarios Online de Chéveres Doc. Muchas gracias y las preguntas que quieran pasarme por escrito, con mucho gusto las iré respondiendo. Importante, antes de despedirnos, un plus, es verdad que sí, aquí abajo en la sección de comentarios, dejen todas sus inquietudes que quedaron pendientes para que el amigo Jesús les dé respuesta a cada una de ellas por escrito. Ahora sí, nos vemos a la próxima semana. Adiós. Vale. Seminarios Online de Chéveres Docs fue presentado por Revista Digital Vida de Pelos, Pugs en Venezuela, Dog Groomers Venezuela, Perros con Pedigrí en Venezuela, Lebreles de Venezuela, Perros Latinoamérica y Chéveres Dogs, grupo canófilo de Venezuela para el mundo, creado en tiempos de pandemia, pero para quedarse y compartir mucha información de interés a nivel canófilo. Para seguir disfrutando de contenidos como este, te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube en el siguiente link. Suscríbete y activa las notificaciones.